Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir acá en el canal. Y hoy tengo el honor de estar con Ignacio de la Riva, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, magíster en Derecho Administrativo por la Austral, profesor titular ordinario de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la UCA, director de la Maestría de Derecho Administrativo Económico de la misma universidad, que tiene a cargo las materias Dominio Público e Infraestructura e Intervención Administrativa en la Economía. Dicta clases en otras universidades, es autor de 2 libros y de medio centenar de artículos sobre diversos temas de su especialidad. Y su especialidad, o por lo menos una de ellas, es la intervención del Estado en la economía y es a donde queremos iniciar esta conversación, antes de agradecerle, por supuesto, que esté con nosotros acá. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias, bienvenido Ignacio, y nuestra pregunta inicial es, ¿qué es la intervención del Estado con la economía? Y dentro de esas intervenciones, ¿qué es el fomento? Así que muchas gracias, bienvenido. Bueno, ante todo, muchas gracias Martín por la invitación. La verdad es que venía siguiendo los distintos episodios de esta serie tan atractiva que has pergeñado y es una forma muy amena de acercar temas interesantes de derecho administrativo a la gente bueno, que tiene atractivo por eso. Así que me siento muy honrado de estar acá y No, conversar un poco sobre estos temas que por lo menos a mí me resultan muy atrayentes. Entonces, a ver, tu pregunta va a un tema que es un tema joven dentro del derecho administrativo, que como sabemos que es un derecho en formación, es un derecho que está todavía en un proceso que probablemente sea indefinido, ¿no? Sin límite, pero lo cierto es que dentro de ese derecho nuevo, esto es de lo más novedoso que hay, porque el Estado no siempre interviene en la economía. Sabemos que hace 2 siglos, ¿no? El paradigma del Estado gendarme, un Estado más bien ausente, y eso se empezó a revertir como consecuencia de un estatus social que sobrevino después de la Revolución Industrial y que llevó justamente a una reacción donde el Estado empezó a tomar cartas en el asunto, por decir así, y a crecer en esa vocación interventora. Y fue engordando, si se me permite el término, hasta formar lo que después se estudió como y se conoció como el estado de bienestar. Y ahí aparecen las distintas formas de intervención que, claro, los juristas de esa época se encontraron primero inermes, no había categoría claro. jurídica para explicarse y sistematizar ese fenómeno que era muy diverso, muy plural, hasta que a mediados del siglo pasado vino un jurista español, Jordana de Posas, y le puso nombre a las cosas. Y él dijo, yo veo básicamente tres maneras en que el Estado interviene, básicas, ¿no? El servicio público, la policía y el fomento. En realidad, lo que él aportó fue esta tercera categoría. Las otras dos ya se conocían, pero el fomento era algo que todavía no estaba tan identificado. Y él lo definió tomando en consideración dos ejes, ¿no? Él dijo, cuando el Estado interviene a través del fomento, por un lado, tiene un propósito que es incentivar o proteger, ¿no? Incentivar ciertas actividades, ciertas industrias o generar como un escudo protector, por ejemplo, a la industria nacional. Pero al mismo tiempo, para terminar de redondear esa definición que él propuso, es el modo en que lo hace, cómo protege y cómo promueve. Bueno, lo hace con dos características, sin usar coacción, ¿no? Lo propio de la policía, y sin publificar la actividad, respetando la condición privada, ¿no? Entonces, sin crear un servicio público. Y sobre esas bases, él propuso esta figura del fomento, que curiosamente es dentro de esta trilogía de servicio público, policía y fomento, es la que quedó, por decir así, más rezagada, no evolucionó, no maduró con la misma celeridad que el servicio público y que la policía, sino que quedó en un rincón hasta que empezó, por decir así, a despertar el interés, sobre todo en el derecho comunitario europeo. Después seguramente vamos a hablar un poquito de eso, pero con esto creo que por lo menos presentamos el tema, ¿no? El fomento es un poquito esa idea del Estado que interviene sin usar la fuerza, sin coacción y además sin hacerse dueño de la actividad fomentada, sin publicarla. Perfecto. Y con esta propuesta que se le hace a los particulares sin coacción
a que los particulares pueden acceder o no. ¿Qué buscamos? ¿Qué pretendemos por medio de distintas políticas de fomento? Es decir, ¿qué buscamos lograr cuando desarrollamos en un territorio, en una época determinada, una política de fomento? Bueno, es una muy buena pregunta, porque justamente tal vez por no haber podido comprender qué es lo que hace el Estado cuando interviene a través del fomento, que se lo veía como una forma de intervención más tenue, menos invasiva, que de hecho lo es, todo eso es muy cierto, pero lo que luego se vio con un poco, se empezó a ver con más claridad, es que este modo de intervenir, que no es imperativo, que no usa el látigo, sino que usa la zanahoria, ¿no? Y al que le guste la zanahoria irá detrás de la zanahoria y el que no se queda lo más campante. Pero como toda intervención, tiene justamente un impacto en la realidad intervenida, en este caso en la dinámica económica. Y ese impacto, en el caso del fomento, el principal efecto que produce, y ahí empieza sobre todo el derecho comunitario europeo a elaborar todo un régimen, es que tiene un potencial distorsionante del mercado, de la libre competencia, ¿no? Entonces, ahí hay un profesor español, Martínez López Muñiz, que lo plantea, para mi gusto, de manera muy clara. Él dice, ¿cómo interviene el Estado en la economía? Bueno, de dos maneras, básicamente. Brindando prestaciones, y entonces el Estado se involucra en ese caso como un protagonista de la actividad económica. Por ejemplo, brinda un servicio público, crea una empresa pública, ¿no? El Estado actuando, operando él de manera directa, o lo hace también ordenando la economía, es decir, sin involucrarse, sino desde afuera. Él, como un árbitro, ¿no? En un partido de fútbol, lo que hace es controlar desde afuera. Y esa segunda manera de controlar, nosotros la identificamos fácilmente con las reglas de policía, con los Claro. límites que el Estado impone. Pero él dice, ojo, que el fomento también es una intervención ordenadora de la economía, solo que sin coacción. Pero cuando el Estado hace una política de fomento, lo que busca es ordenar la economía. ¿En qué sentido? En el sentido que modifica lo que hubiera sido la dinámica espontánea de esa economía. Pensemos, por ejemplo, en Tierra del Fuego, ¿no? Ushuaia, sin el régimen promocional que lleva más de medio siglo, sería una aldea de montaña, probablemente más pintoresca, ¿no? Pero no se hubiera desarrollado la industria que hoy existe en Ushuaia si no fuera a fuerza de política de promoción, ¿no? Y entonces a nadie se le obligó a ir a radicarse allá, pero empezó a ser atractivo ir allá, chupar frío, estar más lejos, costos logísticos. ¿Por qué? Porque tenía todas estas ventajas. Entonces, es una política que busca ordenar sin coacción. A tu pregunta de qué se pretende, bueno, pretende modificar el mapa, ¿no? Que sin el fomento existiría en ese sector, en esa región, ¿no? Lo que se quiera fomentar. Claro, es decir, de alguna manera, como bien vos decías, de no haber existido la ley de promoción industrial, Tierra del Fuego tendría claramente otras características. Entonces, de alguna manera, lo que buscamos es influir de alguna manera en la economía, generando industrias o zonas o actividades menos desfavorables cuando por las propias lógicas del mercado hubieran sido mucho más desfavorables. Sería algo así. Es exactamente eso y es lo que hace el Estado siempre que interviene. Entonces, lo característico del fomento es la manera que interviene, pero cuando el Estado publifica una actividad también está justamente buscando incidir en algo que se daría de otra manera, qué sé yo, quedaríamos todos a merced del prestador monopólico natural que Claro. fijaría sus estándares, sus precios. Lo mismo con la policía, es decir, sin los límites de la policía cada uno haría lo que querría, la contaminación sería espantosa, en fin, pone límites. Y en el fomento es lo mismo, lo que pasa es que de entrada uno no lo advierte tan claro, porque de nuevo es una invitación lo que hace el Estado en el fomento, no obliga a nadie a acomodarse a lo que él quiere que hagan los operadores económicos. Él dice, el que quiere ir a Ushuaia, el que quiere la Tierra del Fuego, sepa que todos estos impuestos se los ahorra. Y ahí Perfecto. van unos cuantos que dicen, a mí me interesa
y van, y que de otra manera no hubieran ido, ¿no? Perfecto. Y esto tiene claramente una contracara de alguna manera, porque, como vos bien dijiste, fueron a Tierra del Fuego porque no se les cobró impuesto. Entonces, ¿tiene alguna, o sea, cómo habríamos, cuál es la consecuencia negativa y entonces cómo balancear, ¿no? Estas dos circunstancias? Un impacto positivo, geográfico en este caso, o estratégico militar en otra época en Tierra del Fuego, o poblacional también, y consecuencias negativas que trae el fomento, o no las tiene. Sí, a ver, toda intervención pública tiene impacto, ¿no? Toda intervención pública produce un cambio, muta, porque si no, ¿para qué interviene el Estado? Entonces es casi, digamos, de perogrullo decir que impacta. Ahora, ¿cómo impacta el fomento? Si uno lo mira de cara a los beneficiarios del fomento, y bueno, todas son buenas noticias. ¿Qué más quiero, no? Que me den una subvención, que me den una beca, que me eximan de ciertos tributos. A ellos no les preocupa. A quienes les preocupa, y eso es propio de la lógica del derecho público en general, es al resto que tal vez no se ve beneficiado, que no son los destinatarios de ese beneficio. Y esto tiene particular relevancia cuando ese resto es el conjunto de operadores de un mismo mercado. Entonces, cuando el fomento se lleva adelante en un contexto de libre intercambio, de una industria donde funciona el mercado, bien o mal, pero funciona el mercado donde hay operadores que ya están instalados, el riesgo que se corre es destruir ese mercado o por lo menos alterarlo, no seamos tan drásticos, Sí, sí, alterarlo de alguna manera. Y entonces ahí es donde pusieron el ojo los comunitarios europeos. Ya en los tratados comunitarios europeos ponen una regla que no es la prohibición de las políticas de lo que ellos llaman las ayudas de Estado, sino que es una regla que dice son por regla general incompatibles con el mercado común, que es el propósito de la Comunidad Europea, ¿no? Que ellos que quisieron formar un mercado común. Y claro, un mercado común es intercambio libre de bienes y servicios. Lo primero que desmontaron son las aduanas, ¿no? El límite más claro a ese intercambio es lo tangible, son las aduanas fronterizas, los aranceles. Pero hay otros modos de distorsionar, y es que cada gobierno ayude a sus propios nacionales, que entonces compiten con ventaja respecto de los otros. ¿Eso está mal? Bueno, no necesariamente. Lo que ocurre es que sí tenemos que ser conscientes que eso no es gratis, que eso produce un impacto, una consecuencia que puede ser negativa para muchos otros, y hay que balancearlo eso. claro. Yo no sé, probablemente después derivemos en temas vinculados al RIGI, pero el RIGI en esto se hace cargo de esa problemática. Vamos a ver cómo, con qué limitaciones, pero lo que digo es, somos todos conscientes de que el precio principal que se paga, entre comillas, por este ejercicio legítimo, porque está en la Constitución, el 75, inciso 18, Totalmente. justamente habla, es interesante, lo que dice es que el Estado puede conceder ciertos privilegios de estímulos, privilegios, lo más contrario al principio de igualdad, ¿no? Claro, claro, Está claro. dando a algunos una situación ventajosa, y eso está constitucionalmente admitido con esta finalidad de fomento. Entonces tiene que haber un balance, ¿no? ¿El Estado lo puede hacer? Sí. Le pone un límite la Constitución. Dice, tienen que ser privilegios temporales, ¿eh? Temporales. Entonces ya nos habla de cierta carácter extraordinario, no es una forma en que el Estado se puede comportar de manera habitual y permanente. Tiene que ser algo, digamos, enmarcado en un lugar, en una industria y en un tiempo. Pero la consecuencia es esa, y por eso lo difícil acá, y les es difícil a los comunitarios europeos y a nosotros que estamos empezando a andar este camino con esa mirada, más difícil todavía, ¿no? Claro. Bueno, vayamos a lo que vos decías entonces. Vamos a hablar de la última gran política de fomento, que es uno de los capítulos de la extensa ley bases del año pasado, en donde en una de las cantidades de apartados estaba este régimen de incentivo a las grandes inversiones, RIGI, que no deja de estar enmarcado en estas ideas que venimos hablando. Y
para sintetizar, algo difícil de sintetizar, pero apelo a tu capacidad docente y profesional. ¿Qué es el RIGI? ¿Qué vino a tratar de hacer? ¿Qué normas generales estableció como para que entendamos qué tipo de ideas están enmarcadas en esa ley que se aprobó? Bien, a ver, creo que como antesala lo primero que hay que tener claro es que todo régimen promocional, todo régimen de fomento, por definición es selectivo, ¿eh? Así como supone ciertos privilegios, pero son privilegios que se le dan a unos sí y a otros no, ¿no? Claro, Hay una discriminación, una legítima discriminación cuando el Estado ejerce esta potestad de fomentar una región, una industria, una actividad. Y entonces, ¿qué eligió el RIGI? ¿A qué apunta? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, básicamente, como lo dice su propio nombre, atraer grandes inversiones y las define, ¿no? Fijando un tope mínimo de 200 millones de dólares. Si usted viene con 200 millones de dólares a la Argentina o es argentino y va a invertir en un proyecto 200 millones de dólares, yo a usted le voy a dar toda esta lista de beneficios. Pero además, no los puede invertir donde usted quiera. Yo estoy queriendo fomentar básicamente estas actividades. Hay 8 sectores que están indicados, están individualizados en la misma ley. Después la reglamentación los acota incluso un poco más, pero hidrocarburos, minería, siderurgia, turismo, la actividad foresto-industrial. Bueno, hay otros más que en este momento no me vienen a la mente, lo pero ponemos abajo después. energía, están ahí en la ley. Sí. Entonces dice, si usted va a invertir, usted va a enterrar 200 millones de dólares en alguno de estos sectores con las condiciones que después la reglamentación precisa un poco más, sepa que va a tener todos estos beneficios. Entonces, básicamente, si tenemos que decir lo más general del RIGI es eso, es un fomento a las grandes inversiones. Entonces, claro, vienen las pymes y dicen, pero ¿y por qué nosotros nos quedamos afuera? Y yo si fuera pyme, diría lo mismo, ¿no? Y la respuesta es, bueno, mire, este es un régimen de fomento. Esto es selectivo, no se puede fomentar a todos porque si fomentamos a todos, si eliminamos el IVA para todo el mundo, no estamos haciendo fomento, estamos haciendo política fiscal, tributaria, Claro, es otra cosa. claro. Lo que estoy queriendo acá es con la zanahoria traer a los grandes pescados, los grandes pescados que inviertan fuerte y en estos sectores, no en cualquier cosa. Y a partir de ahí, bueno, le voy a dar una serie de beneficios que es lo que van a hacer para ellos atractivo venir en este contexto de una Argentina que sabemos, ¿no? Que lleva tantos años a los ponchazos. Bueno, si no hay una zanahoria grande, esos grandes inversores se van para otro lado. Claro, la respuesta hipotética, ¿no? Suponiendo que viene la pyme y nos pregunta y que nosotros somos el gobierno, por decir algo, haciendo una especie de actuación, es que justamente vos, pyme, no tenés esta envergadura de montos para invertir y yo lo que necesito, por alguna razón, es no solo desarrollar estas actividades, sino el ingreso de capitales. Me imagino que debe andar por ahí una respuesta razonable. Y es exacto, porque, a ver, si uno va a los libros, y acá y en el mundo, una de las cosas que más se repiten es que el fomento es una actividad de intervención sumamente discrecional, lo cual tiene parte de razón y parte de no. ¿Por qué tiene parte de razón? Porque es totalmente discrecional cuando se está formulando, cuando se está diseñando la política de fomento. Ahí es donde el legislador, en primer lugar, dice, yo quiero fomentar la industria azucarera, yo quiero fomentar la actividad en Tierra del Fuego, y no en San Luis, y no en Salta, y no en Buenos Aires. Claro. Eso es de la absoluta discrecionalidad del legislador y contra eso no hay con qué darle, eso no es cuestionable desde el punto de vista del principio de igualdad. Después va perdiendo ese margen de discrecionalidad cuando ya está la ley, está la reglamentación y a partir de ahí la autoridad de aplicación está mucho más limitada en tomar la decisión de aprobar este proyecto o el otro porque ya está eso bastante más tasado, ¿no? Condicionado o determinado por esas normas. Sí. De la serie de beneficios que proponen la ley y la reglamentación, ¿cuáles son los que podemos destacar más? Si pudiéramos hacer algunos ejemplos mínimos como para tener una idea de lo que estamos hablando.
A ver, yo lo sintetizaría así, genéricamente, porque Sí, sí. entrar al detalle nos No, no. llevaría una hora, ¿no? Pero acá hay básicamente exenciones o diferimientos tributarios muy generosos. Yo te diría, es el régimen profesional por lejos más ambicioso y más generoso de los que hemos tenido en toda la historia argentina, ¿eh? Eso es indiscutible. Y por eso hay que mirarlo con mucha cautela, ¿eh? Y ver un poco hasta dónde las consecuencias se van a poder manejar. Pero tributarios en primer lugar, aduaneros también, importantes beneficios aduaneros, cambiarios, que en realidad eso es propio de la idiosincrasia argentina, en un país donde realmente hubiera libertad de cambios, no tendría que yo darle como un beneficio a alguien que puede, ¿no? Manejar sus divisas como quiere, pero en la Argentina eso es un presupuesto que es necesario garantizarle al inversor porque bueno, la historia nos condena, entonces hay beneficios cambiarios, una enorme flexibilidad, no absoluta, pero bastante amplia para el inversor bajo el RIGI. Y después el último aspecto, que también es absolutamente indispensable, que es complejo en su estructuración y creo que ha sido bastante bien diseñado, es la estabilidad como beneficio. ¿Y qué es la estabilidad? Porque claro, si yo presento un proyecto y veo en la ley que tiene todas estas ventajas, el presentar el proyecto, pero claro, las leyes son esencialmente mutables, ¿no? Yo presenté el proyecto, hice la inversión y a los 5 años me empiezan a cambiar los impuestos, me empiezan a cambiar el régimen cambiario. La única forma en que una inversión de esta envergadura tenga la seguridad jurídica, sobre todo en un país como el nuestro, de que eso no va a sucederle a ella, es que la misma ley diga, cuando está el proyecto aprobado, sacamos la foto en ese momento y esos tributos, esas normas cambiarias, no se pueden modificar en tu perjuicio. Bien, Sí podría mejorar tu situación, pero no se puede perjudicar por un periodo, en este caso de 30 años, y para algunos proyectos que son los de exportación estratégica a largo plazo, ese periodo puede ser incluso hasta 45 años. Pero hay que entender bien este tema de la estabilidad. Esa estabilidad no ata de manos al legislador. No es que el legislador renuncia a su política tributaria o cambiaria. Él puede seguir modificando las normas. Lo que pasa es que esas modificaciones, al que tiene un proyecto promovido, no le van a ser aplicables. claro. Esa es la estabilidad garantizada. Tiene lógica porque si uno piensa que lo que buscabas era atraer a alguien y a la vuelta de la esquina le modificás la situación jurídica, sería una especie de engaño más que de fomento, ¿no? Es decir, eh, Sobre todo porque ahí ya tenés el costo hundido, ¿eh? El famoso costo hundido. Vos ya enterraste la plata, no te podés llevar la planta que construiste, no te podés llevar el gasoducto, ¿no? Entonces, claro, si no se produce la famosa confiscación, ¿no? De la inversión ya hecha. claro. ¿Y le encontrás algo como para opinar, cuestionar? Es decir, eh, ¿le encontrás algún pero o te parece que la ley es adecuada para los fines que persigue? Yo creo que eso, a ver, parece que voy a jugar a ser Poncio Pilatos, pero creo que hay que dejar que corra un poco el tiempo, ¿no? Yo lo que digo es, tenemos acá una herramienta muy poderosa, ¿no? Es como que nos dieron, a los argentinos o al gobierno argentino un arma de calibre grueso con un alcance, viste, a muchos kilómetros, un misil que podemos disparar, ¿no? Y entonces, eso puede resultar muy beneficioso. Si funciona bien, y sobre todo muy beneficioso en el corto plazo, porque fíjate que los proyectos hay que presentarlos dentro de los 2 primeros años de vigencia del régimen, se puede prorrogar por un tercer año, pero es un periodo muy breve para el tipo de proyecto que estamos hablando, y además a quien se le aprueba un proyecto promocional bajo el RIGI está obligado a hacer una parte muy importante de la inversión dentro también de un primer periodo. Entonces, si esto funciona desde el punto de vista de, digamos, de la generación de dinamismo económico que va a producir, va a ser muy importante. Ahora, eso mismo es el riesgo, ¿no? Eso que puede ocurrir y ojalá ocurra, se convierte también
en el peligro que tiene. Como toda arma, el arma puede ser de enorme utilidad y puede ser peligrosa. Al mismo tiempo, las dos cosas. ¿En qué sentido es peligrosa? Bueno, esto que decíamos sobre todo, porque después hay otras cosas, pero sobre todo el impacto que pueda tener en el mercado local. Y ahí es interesante porque el legislador argentino tomó conciencia. El primer proyecto de la ley bases no decía nada de esto, no hacía ninguna consideración sobre este impacto y cómo había que lidiar con el impacto en el mercado local. En algún momento se ve que alguien les hizo alguna observación e incluyeron, pero muy modestamente, dos artículos, ¿no? Por un lado, se dice quien presente un proyecto tiene que acompañarlo con un informe de un economista o de un especialista en defensa de la competencia que explique por qué este proyecto no tiene un impacto negativo en el mercado local. Y el segundo capítulo es espejo de este y es el que le atribuye a la autoridad de aplicación la facultad de evaluar, ¿no? A la luz de ese informe, pero también a la luz de otros informes que puede recabar de la Autoridad de Defensa de la Competencia o de otros organismos del Banco Central en materia de flujo de divisas o de otras instituciones públicas o privadas para determinar justamente en qué medida este proyecto en particular tiene un efecto perjudicial para el mercado local, porque si no vamos a estar vistiendo un santo para desvestir otro, vamos a traer una gran inversión y vamos a fundir a todos los que ya están. Entonces, ese es un análisis decisivo que hay que hacer, que va a tener que hacer la autoridad de aplicación con mucho esmero. Y como no tenemos experiencia sobre eso en la Argentina, yo en cuanto a jornada me invitan para hablar de este tema, yo insisto de que tenemos que aprender de de los mayores. Y los mayores en esto es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea lleva más de 50 años analizando este tipo de situaciones, ¿no? La Comisión Europea tiene repertorios y repertorios donde ha desmenuzado hasta el detalle este examen de qué políticas, qué programas de ayudas de Estado en la Comunidad Europea tienen tal impacto en el mercado europeo que no se pueden aprobar y que otros, bueno, pese a que algún impacto tienen, porque es, a ver, hago la analogía con la custodia del medio ambiente. Toda actividad industrial contamina, lo sabemos. Yo subo a mi auto y salgo a dar una vuelta, estoy contaminando. Ahora, decir que entonces prohibimos todos los autos, a nadie se le ocurriría, ¿no? Solo algún loco. Lo mismo pasa con esto, es decir, es una cuestión de grados, una cuestión de proporciones, ¿no? Ese impacto tiene que ser, y eso es el principio de razonabilidad, ese impacto tiene que ser consistente y proporcional a los beneficios que este proyecto puede reportar al país en general y al sector en particular, ¿no? Entonces, ese te diría, es a mi juicio el gran desafío del RIGI y te vuelvo a decir, va a depender de dos cosas, va a depender de cómo se siga reglamentando este aspecto en particular, que hasta ahora está muy poco reglamentado, y va a depender fundamentalmente de la tarea que desarrolla la autoridad de aplicación, con qué, digamos, seriedad y con qué rigor lleve adelante esta evaluación de el impacto que produzcan, que puedan producir los proyectos que se vayan presentando. Bueno, clarísimo, ¿eh? La verdad, media hora contundente sobre el tema. Te agradezco un montón que hayas participado del canal. Estoy muy contento con el resultado de la charla. Así que, bueno, nos estamos viendo en algún evento, en una jornada, cuando sea. Y desde mi parte, muchísimas gracias por haber participado. Encantado, Martín, y déjame que te felicite, porque este tipo de iniciativas originales que le buscan la vuelta para, vuelvo a decir, para hacer atractivo lo que por ahí puede ser tedioso, aburrido, que yo, eso es lo que me parece, digamos, marca la diferencia, ¿no? Porque las clases, las jornadas están muy bien, hay que seguir haciéndolas, pero también hay que hacer este tipo de cosas porque son las que disparan a veces el interés que en un marco más solemne no se logra. Así que te agradezco la invitación y te felicito por el proyecto. Bueno, muchas gracias. Igual, y me extiendo un poquito y te agradezco.
Es que yo creo que sí son interesantes, justamente. Por eso, y aparte te escucho hablar con la pasión que hablas sobre el tema, y me pasa con todos los entrevistados y las entrevistadas que tengo acá, que a nosotros sí realmente nos gusta mucho esto, y lo que yo estaba buscando era una nueva forma de transmitir este entusiasmo que tenemos por estos temas. Entonces, por ahí sentía que con las jornadas y eso nos habíamos quedado un poco fuera de tiempo y fuera de foco, y ojalá que esto sirva para abrir la puerta para estos temas que a nosotros nos apasionan y que los vemos muy interesantes y que a veces quizás nos cuesta encontrar la puerta de entrada adecuada. Así que bienvenido sea si esta es una. Muy bien, Bueno, perfecto, totalmente de acuerdo. un abrazo grande. Nos estamos viendo. Igualmente, hasta luego.